qué lindo es poder declarar vos, yo y todos los que somos hijos de Dios, que somos el pueblo, que ahora estamos reunidos delante de la presencia del Señor. Es por eso que sentís gozo, es por eso que sentís en tu interior paz, porque la palabra dice que en la presencia del Señor, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Así que no los dejes pasar por un costado, no dejes de apropiarte de eso que el Señor te da, porque es una bendición que es promesa de Dios y que tenemos que aprender nosotros a experimentar, a saber que si estoy en la presencia de Dios, aquí hay gozo. Aquí hay gozo y nadie me va a confundir, nadie va a levantar una fortaleza para que yo no pueda sentir de la presencia de mi Dios. Y te quiero invitar a que podamos estar leyendo juntos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro que nos cuenta la forma maravillosa en que el Espíritu Santo se fue moviendo con poder, usando a los apóstoles del Señor y derramándose sobre la iglesia y haciendo cosas maravillosas en el nombre del Señor. ¿Y para qué? Para darle gloria a nuestro Dios, tan solo a Él. ¿Sí? Y te invito a que abras tu Biblia en entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, y vamos a leer un pasaje maravilloso, ¿no? Que cuántas veces yo creo que antes de conocer al Señor ya conocía este pasaje. Muchas veces me lo habían dicho para poder entender del poder, de la gloria de Dios, del ministerio que el Señor entrega a sus hijos. Entonces, Hechos 3, te pido que me acompañes en la lectura, y dice así: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Estoy leyendo NTV, la Nueva Traducción Viviente. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, que estaban por entrar, les pidió dinero. Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Amén, ¿no? Qué hecho magnífico, ¿no? Maravilloso, de estos apóstoles que recién estaban comenzando con su ministerio también, y Pedro todavía no había ni siquiera predicado una vez, porque a continuación está el primer discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro, y vemos acá un hecho maravilloso, ¿no? Que si nos detenemos, obviamente, ¿cuál es el centro? El milagro que ocurrió, ¿no? Que los apóstoles no tenían dinero y no tenían ni oro ni plata, y este muchacho les pide dinero y dice: yo no tenemos ni oro ni plata, no tengo dinero para darte, pero de lo que tengo te voy a dar, ¿sí? Y entonces dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y a partir de ese momento, este hombre, este muchacho, fue sano. ¿Y qué hizo? Caminó, entró con ellos al templo, adoró al Señor, dice que saltaba. Y yo no me imagino la alegría de este muchacho, la alegría como vos y como yo cuando recibimos un milagro, una bendición especial de parte de Dios, que el corazón nos late, que parece que se va a salir, y que esa dicha y esa alegría que nos alcanza, nos invade. Me imagino la alegría de este muchacho, ¿no? No en todos los casos fue así. Si leemos al Nuevo Testamento detenidamente, vemos varios casos en los cuales muchos fueron sanados, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, los leprosos, cuando tan solo uno de los 10 vino a agradecer al Señor, y el Señor dice: ¿no fueron 10 los que yo sané? Y sin embargo uno solo se volvió para ser agradecido delante de la presencia del Señor. Y qué lindo, ¿no?, es hablar de esto,
los hechos maravillosos, del poder del Señor, de la gloria de Dios. Pero ¿sabes que el Señor me llamó hoy a hablar de otra cosa que pareciera insignificante, ¿no? Y obvio que lo que más nos llama la atención, y yo te decía que conocía este pasaje antes de quizás haber entregado mi vida a Jesucristo, ya para mí este pasaje era famoso, ¿no? Porque veía del poder de Dios, de lo que podía ser un discípulo del Señor, un hijo de Dios, de cuando ahora uno cuando es cristiano y entiende que cuando el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y uno siente que ese poder puede venir, que esto es cierto, pero ¿sabes en qué me detuve? El Señor me llevó a detenerme en lo que hicieron ellos antes de que esto sucediera. ¿Te fijaste que estaban dispuestos a hacer? En los primeros versículos dice que ellos no estaban allí dispuestos a ver dónde hacemos un milagro, a ver cómo hacemos, que iban al templo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. ¿Qué está diciendo? Iba al culto, iba a la iglesia, iba al templo, iban a participar del culto, como un culto como este, tenía otras formas eclesiásticas ese culto, pero era un culto como este en la presencia de Dios, celebrando el nombre del Señor, adorando a nuestro Dios. Ellos iban a hacer eso. Entonces yo digo, primero, lo básico. Yo tengo que primero gobernar y tengo que hacer lo básico para comenzar. A veces queremos empezar también por lo de allá arriba, ¿no? Sí, yo quiero ser esto, quiero ser evangelista, quiero ser aquello, quiero ser lo otro, y nos falta completar lo básico. Me encanta que estos muchachos que estuvieron con Jesús conocían las cosas desde el principio, estuvieron caminando con Jesús en todo su ministerio público, estuvieron participando con él y entendían que era importante, que era elemental ir al culto. Ir al culto, ir a la casa del Señor, a participar de lo que estaba dispuesto para celebrar como pueblo el nombre de Dios. Yo decía, qué importante esto que estamos haciendo entonces, ¿no? Que no nos hemos quedado en casa cuando aconteció esta pandemia, y decir, bueno, el día que podamos ir al templo, arrancamos de vuelta. Ahora cerramos la iglesia, pero la iglesia en el total significado me refiero, ¿no? La iglesia somos nosotros. Lo que hemos cerrado es el templo, ¿sí? Pero la iglesia está viva y delante de la presencia de Dios y en ningún momento deja de adorar como pueblo al Señor. No, pero qué importante es esto, de saber que debemos de continuar, que debemos de seguir adelante con esto que parece básico, ¿no? Que parecía, bueno, el domingo, cuando era presencial vamos a la iglesia, pero estos muchachos evidentemente era muy importante hacer lo que correspondía. Era ir al culto, ir al templo, era responder a todo el concepto, la estructura de ese entonces eclesiástica que se había armado para adorar a Dios. Y ellos estaban cumpliendo con eso y camino a eso, es como si vos el domingo por la mañana o cualquier otro culto, el miércoles por la tarde, bajás del colectivo de tu auto y te encontrás con una persona así. No te encontró caminando por ahí, no te encontró, sino que te encontró haciendo lo que correspondía. Lo básico, congregarnos, estar en la presencia de Dios como pueblo, como familia, como hijos, disfrutando de la presencia de Dios y dejando que Dios disfrute de la alabanza de su pueblo. No dice de la alabanza de sus hijos o de su hijo en particular. Porque yo sé que vos cantás en tu casa, cantás cuando lees la Biblia, cantás cuando te duchás, quizás alguna de Danilo Montero. Pero qué bueno es que lo hagamos como pueblo, que podamos estar en la presencia de Dios, porque la Biblia nos enseña que eso es básico y fundamental, ¿sí? Y yo me había tomado unas cositas para leer, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 84. El Salmo 84 nos dice, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Decir, necesito, quiero, anhelo estar en la presencia del Señor. Y hoy el templo, mi querido hermano, lo está reemplazando por un tiempo, hasta que el Señor lo diga, este medio. Este hoy es nuestro templo, de poder estar juntos. Vos tenés tu altar allí en tu casa, yo en la mía, aquí con Ruth, con mi familia, por entender que es el templo que hoy tenemos, el templo que nos fue permitido por el Señor. El Señor sabe y lo vamos a recuperar antes de ir al cielo. Pero hoy
tenemos que celebrar la presencia de Dios y disponernos a amar esto que hacemos. Y yo necesito estar con mis hermanos en el Zoom, porque hoy no puedo estar presencial, no podemos estar todos juntos, pero hoy podemos estar aquí, celebrándole un culto al Señor, siendo fieles en la congregación, siendo fieles en lo que el Señor y lo que la iglesia en general, la iglesia única del Señor en la tierra, ha dispuesto, ¿sí? Porque esto viene, el hecho de los cultos viene de siempre, no es que ahora lo inventó un pastor en el año 2020 ni 2010, esto fue de siempre. Es algo que diseñó el Señor, que nos congreguemos como iglesia, que seamos pueblo, que seamos familia y que estemos juntos delante de su presencia. Y yo quiero que entendamos, vos entienda yo, que ahora en este momento estamos en la presencia de Dios como pueblo, como hijos de Dios, como iglesia, ¿sí? Juntos delante de Él, cada uno en el altar que levantó en su hogar, pero hoy en este momento como pueblo, ¿sí? Entonces a mí me encanta, escuchate cuando puedas, hay una canción de Danilo Montero, que justamente es el Salmo 84, y es hermoso. Seguro que si lo escuchás, si no llorás, porque sos de River. No, pero es algo terrible, ¿no? Más en este tiempo. A mí me estremecía cuando íbamos a lo presencial. Imagínate ahora, ¿no? Cuando lo escucho no puedo terminar de escucharlo, porque digo, Señor, quizás a este hombre, no sé si David pasó por una pandemia, pero él pasó una pandemia de estar encerrado en el desierto, que no lo dejaban llegar al templo. Pero nosotros, qué lindo es poder decir, Señor, yo también anhelo estar con mis hermanos, anhelo poder estar en el sur, anhelo verlos, orar con ellos, entender que ahora, en este momento, durante un culto, estamos todos juntos, unidos delante de la presencia de Dios. Amén. Porque podemos vernos, podemos vincularnos, podemos hablar y podemos compartir y sabiendo que Dios está en medio nuestro. ¿Sí? Porque Dios no está limitado a un templo físico. ¿Sí? Por eso es Dios, ¿no? No es que salimos del templo y fuera del templo Dios no está. Hoy Dios está en las redes, en estas redes que hemos establecido y hemos formado y hemos decidido brindarle, no, sino consagrarle al Señor como medio de unión para nosotros, ¿no? Otros versículos que me vino al corazón cuando leí esto, en Hebreos 10, a partir del 22, dice algo también para que tengamos en cuenta, ¿no? Y veamos, que yo creo que fue lo que tenían ya en sus corazones, Pedro y Juan. En Hebreos 10, a partir del 22, dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿Confiar en quién? En Él. ¿Sí? Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Qué lindo, ¿no? Esto te causa una frescura en el alma, en el espíritu. El 23 dice: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Amén? ¿Podemos? Sí que podemos. Le decimos amén al escritor, al que escribió el libro de Hebreos, y dice el 24: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. No tengamos por costumbre dejar de congregarnos, mis hermanos. Es importante. Es importante y que podamos entender y encontrar qué forma de congregarnos. Yo te pensaba, cuando fue las primeras iglesias, ustedes sabían que para poder congregarse, para poder disfrutar de los cultos, y ellos sí que tenían prohibición y que los mataban si los encontraban. ¿Dónde hacían los cultos? En el cementerio, en medio de las lápidas, porque allí estaban tranquilos. Buscaban la forma porque amaban estar juntos delante de la presencia de Dios. A ellos les tocó la persecución, ¿sí? A ellos les tocó que los emperadores dijeran que los cristianos los mataran. Ellos los hacen como diversión en el Coliseo, para que el pueblo se divierta un rato. Pero ellos nos dijeron: no nos vamos a congregar. Me cansé de estar en el cementerio. Iban a los sepulcros, mi hermano, a congregarse, porque sabían que Dios esperaba que ellos estén juntos. Me preguntaban cómo habrán hecho los cristianos en la Segunda Guerra Mundial, cómo habrán hecho, ¿no? Pero yo sé que de alguna manera
habrán hecho? Porque la iglesia siguió adelante, la iglesia no se murió, la iglesia sobrevivió, la iglesia siguió en pie. Así que no me imagino cómo habrán hecho ellos en ese tiempo. Hoy a nosotros nos tocó esto, vivirlo de esta manera, pero qué bueno es que podamos entender que debemos de congregarnos, debemos de ponerle fuerza, pilas, esto ya va a cambiar, y cuanto más nosotros nos entreguemos al Señor, más rápido va a pasar esta prueba, va a pasar este tiempo de angustia, este tiempo tan distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque quizás se vendría un hermano de los primeros tiempos de la iglesia y dirá, ah, pues esto es una papa. Bueno, ¿sabés? Yo estuve en medio de las tumbas para que los romanos nos busquen, porque los romanos eran recontra súper supersticiosos y no irían a un cementerio ni locos. Entonces ellos sabían que ahí los romanos nos iban a meter a buscarlos y celebraban el nombre del Señor así. Y tengo entendido también que por eso nació el pescadito. ¿Vieron el pescadito que tenemos nosotros famosos en el auto, en todos lados? Esa era la señal para que sepan dónde iba a haber un culto de los cristianos. Entonces ese símbolo significaba esto, ¿no? De poder identificar el lugar donde iba a haber un culto. Y los cristianos sabían que allí iban a poder celebrar un culto al Señor. Otra de las cosas que el Señor puso en mi corazón es en el Salmo 122, lo encontramos. Salmo 122, que dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Sí? En la otra versión dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Qué lindo, ¿no? Y todo el Salmo, si ustedes después lo leen, nos habla del amor que tenía David por el templo del Señor, y decía que reconstruir la ciudad por la bondad de Dios para poder tener el templo, ¿no? Y para que el templo funcionara necesitaban que la ciudad estuviera funcionando. Miren cómo termina el último versículo de este Salmo. Dice, por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén, le declara David a la ciudad, ¿no? Por amor a la casa del Señor, buscaré lo mejor para ti, oh ciudad. Y lo mismo que nosotros le digamos, Señor, por amor a tu casa, Señor, buscaremos lo mejor para Piñeiro. Por amor a tu casa, Señor. ¿Sí? Entonces, qué lindo, ¿no? Decir, Señor, yo necesito estar congregado, necesito estar con mis hermanos, necesito estar involucrado en el pueblo, alegrarme con los que sienten lo mismo, alegrarme con aquellos que desean, como vos y como yo, estar congregados delante de la presencia del Señor. Alegrarme con los que, hoy podemos cambiar esta palabra, es decir, yo me alegré con los que dijeron, hoy a las 8 voy a estar en el Zoom, ¿no? No podemos cambiar la palabra de Dios, ¿no? Pero más o menos quiere decir eso, ¿no? Yo me alegré con Isabel, que a las 8, está 8 menos 5, ella ya abrió el Zoom para estar participando, como cada uno de ustedes, de este culto que es al Señor. ¿Sí? A mí me gusta decirle culto, no Zoom, porque siento que es esto, lo que estamos haciendo, no es que tan solo estamos haciendo un Zoom, estamos haciendo un culto a nuestro Dios. Y otra de las cosas que me llama es que tenemos que sentir el peso, ¿no? Y no crítica, ni mucho menos, para aquellos que no lo logran. No logran sentir el amor, no lo logran entender que estamos en la presencia de Dios, porque así también pasaba en lo presencial. No es que la gente hoy no quiere congregarse a través del Zoom, antes también muchos les costaba congregarse en lo presencial. ¿Cuántos les costaba el domingo poder levantarse, o el miércoles, o a un joven el sábado, para poder estar participando con el pueblo? Muchos creen que es el Zoom nada más, no, fue siempre. El hecho que trae problemas es estar en la presencia del Señor. Es a eso lo que se pone el enemigo. Es a eso en donde el enemigo levanta fortalezas, para que la gente no se congregue, para que los hermanos no estén en la presencia de Dios, para que no se acerquen confiadamente ante la presencia de Dios, para que no entren por sus altares con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, como dice el Salmo 100. Eso es lo que el enemigo no quiere. Y no quiere que lo hagas ahora, no quería que lo hagas antes, y no va a querer mañana tampoco que lo hagas. Entonces, eso es entender que el enemigo no quiere que nos congreguemos. ¿Sí? Y yo decía, tenemos que sentir el peso por los hermanos que les cuesta congregarse, sea de esta forma o de la otra, no criticarlos, amarlos. Amar la iglesia del Señor, como hablábamos el otro día, para que haya un avivamiento, debemos amar la iglesia del Señor, no criticarla. El Señor da premio a aquel que saca al hermano del pecado, no al que lo condena en el pecado. El único que condena es el Señor. Nosotros estamos para dar una mano, para ayudar, para darle esa contención y ayudarlo a que salga de la situación,
y se vuelve a congregar y vuelve a sentir pasión por la iglesia, vuelve a sentir pasión por estar en la presencia de Dios, vuelve a sentir pasión por las almas que se pierden, que es el otro punto. ¿No? También sentir pasión por aquellos que ni siquiera conocen lo que es un culto, que ni siquiera saben de lo que es estar en la presencia de Dios, que ni siquiera saben qué es lo que hay en la presencia de Dios. Que creen que es nada más un rito, que es nada más decirlo y se acabó, que no se experimenta nada, que es una obligación tradicional, porque yo soy cristiano, porque nací en la Argentina, y ni siquiera sé lo que se experimenta, ni siquiera sé lo que me puedo encontrar en la presencia de Dios, ni siquiera sé qué es lo que Dios me quiere regalar. ¿Sí? Entonces, qué importante que tengamos peso en nuestras vidas por esto. Esto es amor por la iglesia del Señor. ¿Sí? Los hermanos que se están quedando, los hermanos que les cuesta congregarse, ¿para qué? Para arrimarlos de vuelta al fogón, digo yo, ¿no? ¿Vieron como en el campo esas brasas que se van apagando? Y hay que arrimarlas al fogón para que sigan prendidas o para que se vuelvan a encender. ¿Sí? ¿Y quién las arrima? Solas jamás las brasas arriman. Hay que ayudarlas a que se puedan arrimar. Y también de tener el peso en el corazón, el amor por aquellas personas que no conocen a Dios. Que lamentablemente el que no conoce a Dios está cada día más lejos de Él, cada día más lejos. Tenemos una sociedad que se aleja del Señor a pasos agigantados. Tenemos que entender que estamos en un mundo caído abruptamente en el pecado. Y nosotros tenemos que tener temor de Dios, tenemos que tener amor por ellos, como el Señor nos enseña, y buscarlos para que entiendan, para que conozcan, para que experimenten el amor de Dios. Amén. Y entonces, qué lindo empezar por lo básico, ¿no? Congreguémonos. Como dice el autor de Hebreos, no tengamos por costumbre no congregarnos, como hacen algunos, dice la palabra, ¿no? Sino que por el contrario, hagamos esos esfuerzos hasta que nos enamoremos de poder estar en la presencia de Dios. No te debe pasar como a mí, yo cuando voy para ir a la iglesia a mitad de camino, significa doblar a la izquierda y ir a la casa de mi papá. ¿Sabes las veces que me pasó? Que voy a la casa de mi papá y cruzo los 7 puentes, porque mi camioneta va para otro lado, va para el lado del templo, ¿no? que a mí me gusta, y sin darme cuenta siempre arranco para ese lado, ¿no? Y es lindo estar enamorado de la presencia de Dios, estar enamorado de la casa del Señor, enamorado de la familia de Dios. Y ¿sabes cómo termina esto? Con un broche, como dicen, con la frutilla del postre. ¿Qué pasó después? Que ellos hicieron lo que correspondía. Iban a hacer lo que correspondía, iban a congregarse de aquel entonces, y les pasó esto, pudieron desarrollar esto precioso en nombre del Señor. Y no se dedicaron después, yo no voy más al templo, ahora voy a andar por el mundo sanando a la gente, porque el Señor me dio este don. No, no, y eso a veces nos confundimos nosotros, ¿no? Los cristianos de hoy en día, y quizás el Señor nos da un don y ya dejamos la iglesia, ya dejamos todo, porque a mí el Señor me llamó a sanar a la gente, y ando por todos lados, no voy más a la iglesia, y me dedico a sanar a la gente, ¿no? Y la cosa no pasa por ahí, sino que cuando el Señor nos quiere usar. Yo creo que muchas veces el Señor retiene de darnos los dones porque sabe que se nos va a salir la cadena, o se nos va a salir la chaveta, como dicen los chicos. Sino que tenemos que realmente estar en humildad y entender que el Señor es el que obra y el Señor es el que hace la obra. ¿Sí? Y nosotros somos simple y humilde instrumento. Miren lo que pasó con Pedro. Terminó esto, ¿y a dónde fue? A su primer discurso. La vez que Pedro iba a predicar en público. ¿Cuántos se convirtieron? 5.000 varones. Así te lo digo. 5.000 varones. Y estuvo dispuesto a entregar su vida, estuvo dispuesto a no renunciar a Jesucristo, a no negarlo y a declarar delante de todos estos hombres, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos tener salvación. Entonces, qué lindo, ¿no? Que después cuando uno hace las cosas como corresponde, después vienen las cosas grandes. Y Pedro se encontró predicándole, no sé cuánta gente habría, porque ustedes saben muy bien que los judíos tan solo contaban a los hombres. Entonces, si dice 5.000 hombres, estamos como en el caso de cómo es de la alimentación, ¿no? De los 5.000. Eran hombres. ¿Cuántas mujeres habría? ¿Cuántos niños habría? ¿Cuántos en total se habrán convertido, habrán aceptado al Señor y habrán cambiado su vida para siempre? Es una de las preguntas que me voy a anotar ahora, porque cuando vaya al cielo, Señor, ¿cuántos fueron? O lo voy a buscar a Pedro en el cielo. Che, Pedro, ¿cómo fue el tema? ¿Cuántos fueron? Decime. Fueron 5.000 varones, pero en total, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron los que aceptaron al Señor en esa? Me interesa mucho más que cuántos fueron alimentados.
Mi pregunta es, ¿cuántos aceptaron ese día al Señor en tu primera predicación? Entonces, qué lindo, ¿no? Hacemos lo básico, somos fieles en lo básico, en lo esencial, y el Señor hace cosas maravillosas. Pero necesitamos cumplir con eso mínimo esencial, congregarnos, amar la iglesia, ponernos en los brazos del Señor, y respetar lo que como iglesia se ha establecido. Como iglesia celebramos cultos. Hasta que el Señor disponga otra cosa, celebramos cultos. ¿Sí? Entonces, qué lindo es poder participar y aprender a amar, que es ser parte de un culto y estar en la presencia de Dios como familia, como pueblo. ¿Para qué? Para después esperar las cosas grandes. ¿Sí? Muchas veces nos confundimos y primero queremos las cosas grandes. Primero queremos que poder tener un don impresionante para quedarnos hasta nosotros maravillados. Queremos tener una iglesia gigante, pero no cumplimos con la primera parte, ¿no? El hecho de ser fieles en lo básico. Creo que va con lo que el Señor Jesús dijo, ¿no? En la parábola, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Entonces, qué lindo decir, Señor, yo voy a ser fiel en las cosas sencillas, en las cosas básicas. Y como cuando decimos, a veces damos gracias al Señor, tan solo cuando nos dio sanidad, cuando nos dio una casa, cuando nos dio esto, pero nos olvidamos de decirle, Señor, gracias por el aire, gracias porque desperté, gracias por este nuevo día, gracias por las cosas sencillas, gracias por las cosas que quizás ni siquiera me doy cuenta, pero que si no me las hubieses dado, yo no estaría aquí. Amén. Amén. Así que seguí fiel, seguí firme, adelante. Ayudemos a los que se están quedando, ayudemos a conocer a Dios a aquellos que todavía no tuvieron ni siquiera noticias de Dios, aquellos que permanecen incrédulos, aquellos cuya fortaleza que el enemigo levantó los tiene separados, desinteresados por conocer al Señor. Clamemos, amémoslo y el Señor va a hacer la obra. Así que, ¿qué te parece si oramos? Dejamos estas cosas en las manos de Dios y le pedimos que podamos esta palabra, como toda la palabra que recibimos de parte de Dios, poder aprenderla. Lo digo otra vez más, lo he dicho como, otra vez hacer lo mismo. Pero de ahí lo que yo aprendí que es aprender, cuando uno aprende es porque lo aprendió, tan solo sabe que esto es así. Pero eso entra por un oído y con el tiempo puede salir por el otro. Pero cuando uno lo aprende, con la H en el medio y la aprende, significa que uno lo hace parte de su vida. Y para eso está la palabra de Dios, para que la aprendas, tipo cordobés, para que la aprendas, no para que la aprendas tan solo. Porque aprenderla tan solo es conocimiento, pero aprenderla es hacerla parte de la vida de uno, hacerla parte de mi propio ser. ¿Sí? Así que adelante, mi hermano. Vamos a orar y dejamos esto en la mano del Señor y que el Señor nos bendiga y que nos siga alentando a seguir adelante, a que esto va a pasar cuando el Señor lo decida, ¿sí? No lo va a decidir un presidente, no lo va a decidir un infectólogo, el Señor va a decidir cuando esto pase. Así como decidió cuando pasen las persecuciones, cuando pasen otras pestes que ya hubo, cuando termine una guerra. Todos creen que fue alguna decisión humana, fue cuando el Señor permitió que esto sucediera. Y yo sé que en un momento el Señor va a permitir que esto pase, que este virus se cancele, pero eso va a ser todo en la gloria y en la potestad de nuestro Dios. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa para tomar y para vivir y para sentirnos seguros y dichosos de ser un hijo de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús es que estamos en tu presencia, papá, y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos congregarnos. Te damos gracias, Padre, porque amamos tu iglesia, Señor, porque amamos estar en tu presencia como pueblo, Señor, porque sabemos, papá, cuánto te agrada a ti, Señor, que estemos en alabanza, en culto, Señor, adorando, exaltando tu nombre, haciendo fiesta en tu presencia, porque somos tu familia, porque somos tu pueblo, Señor. Amado Padre, gracias porque nos das este privilegio, Señor. ¿Y qué sería de nosotros, como cantamos siempre, Señor? ¿Qué sería de nosotros si un día, Señor, no te hubieras acercado? Si un día, Señor, no nos hubieras dado a entender, Señor, el amor en Cristo Jesús. Gracias, papá, gracias. Y, Señor, en el nombre de Jesús clamamos para que toda palabra, Señor, que la regás y llegue a nuestras vidas, Señor, cumpla su propósito en nosotros, Señor. Padre, gracias por la oportunidad de poder ser parte en tu plan divino de salvación, Señor,
Gracias por permitirnos y enseñarnos a amar, Señor, a los que se van quedando para que vuelvan al ruedo, para que vuelvan, Señor, al fogón, para, amado Padre, también amar a aquellos que aún no te conocen, Señor, y entender que sus corazones, que sus mentes, Señor, están entenebrecidas, papá, y necesitamos llevarles tu luz, Señor. Gracias, papá, y gracias por el privilegio de ser parte de este hermoso cuerpo, Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, Señor. Gracias y bendigo, papá, a cada uno de mis hermanos, bendigo sus vidas, papá. Te pido en el nombre de Jesús, papá, que estés renovando sus fuerzas, papá, que estés fortaleciéndolo, Señor, que estés dándole, Señor, esperanza a su fe, Señor, para que puedan seguir adelante, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias por tu amor, gracias porque renovás nuestras fuerzas cada día, Señor, en cada momento, papá, y cuando las necesitamos, Señor, y nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, Señor. Gracias, papá, y bendigo sus hogares, sus familias, Señor, toda la provisión en todas las áreas de su vida, Señor, que yo sé que haces llegar a ellos. En el nombre de Jesús, papá, dejamos todo en tus manos. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga, hermanos queridos. Los amo, ¿eh?